nunca se debería pegar a un niño? No, nunca. Cuando hay gritos, castigos, bueno, parece que se resuelve, ¿no?, el conflicto rápido porque mira, castigado se va, pero esto no lleva a un aprendizaje. Un niño o una niña no es capaz, ni un adolescente, de decir, vale, basta, ya hasta aquí el juego, ¿no? Porque esto pues les engancha y les gusta, ¿no? Porque a los adultos también nos pasa. Las cosas más importantes en la vida no nos las enseñan. Por ejemplo, nadie te enseña cómo enamorarte o cómo tener una buena relación de pareja. Nadie te enseña cómo criar bien a tus hijos. O sea, sí, hay la escuela, sí hay, pero nadie te enseña cómo hacerlo. Hay muchos niños y niñas con muchos problemas de ansiedad, de autoestima, debido pues a este acceso a redes sociales cuando no están preparados, y pues esto es un problema muy grave. ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar al día a nuestros hijos? Hoy nos acompaña una mujer que está sembrando una verdadera revolución silenciosa en el mundo de la educación y la crianza, Sara Sánchez Salvador, maestra de primaria, madre y fundadora del proyecto Sembrando Amor. Sara es una instructora certificada de educación real y desde 2015 ha acompañado a muchos niños, niñas y familias, y hoy los guía a todos aquellos que desean construir vínculos sanos y conscientes con la infancia y la adolescencia. Su lema, siembra amor y cosecharás bienestar, no es solo una frase, es una forma de vivir, de educar y de ver la vida. En este episodio, Sara nos va a mostrar cómo dejar atrás el adultocentrismo, cómo conectar con las necesidades reales de nuestros hijos y cómo educar desde la ética, el amor incondicional y la evidencia científica. Prepárate para una conversación que no solo toca la mente, sino también el corazón. Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Manifestadores, y hoy tenemos una persona muy especial. Tenemos a Sara. Ella tiene una marca que se llama Sembrando Amor, y básicamente es una persona, una experta en educación para los niños, pero más allá de lo que es la propia educación, hace una cosa que ha estudiado algo que se llama educación real. Hoy nos viene a hablar de eso, de cómo educar a tus hijos, de cómo ser un gran padre, cómo ser una gran madre, cómo poder influenciar positivamente a las personas que probablemente pues, más importantes de nuestras vidas, ¿no?, que son o serán nuestros hijos. Y también nos va a hablar acerca de cosas que nunca debes hacer, principios o conceptos que tal vez todos tenemos equivocados respecto a la educación. Y bueno, eso y muchísimo más vamos a estar hablando hoy con Sara. Así que bueno, bienvenida, Sara, un placer que estés aquí. Gracias, igualmente. Cada podcast, este podcast se llama Manifestadores, que básicamente lo que viene a decir es, un manifestador es una persona que consigue llegar del punto A al punto B, es decir, que consigue llegar a algún lugar. Tú en este caso te dedicas a ayudar a las personas en la educación de sus hijos, de sus familias, para también llegar del punto A al punto B. En tu experiencia, ¿qué es para ti una educación exitosa de un niño? Pues para mí una educación exitosa, ¿no?, es la que se consigue que los niños y las niñas puedan crecer con una buena salud física y mental, porque muchas veces nos olvidamos de la parte de la salud mental, y es muy importante. Por lo tanto, tenemos que procurar, ¿no?, como padres y madres, educar pues respetando su crecimiento óptimo, ¿no?, respetando sus necesidades cerebrales, emocionales, psicológicas, ¿no?, para que puedan crecer pues siendo unos niños y niñas y adolescentes pues plenos, felices y capaces por sí mismos, ¿no?, con una autonomía y con una autoestima buena, para que pues se puedan convertir, es decir, se conviertan en unos adultos plenos, ¿no?, y capaces. Yo creo que todo esto se consigue pues gracias a la educación real, ¿no?, que realmente es la única que acompaña y educa a la infancia pues respetando estas necesidades cerebrales, respetando y favoreciendo una buena salud física y mental. Realmente no utiliza nada de violencia, ¿no?, deja a un lado el adultocentrismo y se centra pues en acompañar, ¿no?, en acompañarles pues a crecer sanos y libres y capaces, bueno, y que puedan llegar pues a ser unos adultos felices, plenos y que puedan cumplir sus sueños y que no tengan estas carencias y estas heridas de la infancia, ¿no? ¿Tú crees que no se educa bien a los niños en la actualidad? No, porque seguimos con
reproduciendo las creencias sociales, seguimos utilizando violencia maquillada de premios, de castigos, de diferentes tipos de manipulaciones. Entonces, lo que se sigue haciendo es repetir unos patrones heredados a nivel social, a nivel familiar, y se sigue buscando que los niños y las niñas y los adolescentes encajen en un molde establecido en lugar de que puedan ser ellos mismos y que puedan ser personas que ya son de pleno derecho, ¿no? Es decir, se sigue buscando pues, exigir a la infancia que cumplan expectativas adultas, que obedezcan y que encajen pues, en esta sociedad, ¿no? Entonces, dices que se manipula, se hace una especie de manipulación con los niños. Ponme algún ejemplo. Pues algún ejemplo sería pues si vas a dormir, ¿no? Y aún estás con la cena y pues los niños y las niñas pues están jugando, ¿no? Pues se entretienen más porque pues es lo natural, ¿no? Necesitan el juego constante y en las horas de las comidas no se para este juego, ¿no? Esta necesidad sigue ahí y bueno, pues se entretienen más, se alargan el tiempo, tú vas con prisas porque el mundo adulto es un mundo lleno de prisas, ¿no? Y de rutina, de exigencia y pues hace que, venga, va, pues para que vayan más rápido, pues les dices, bueno, es que si no vas más rápido y no comes más deprisa, pues ya no podremos leer el cuento esta noche, ¿no? Entonces esto parece que sea como algo camuflado de que, bueno, no pasa nada, ¿no? No le estoy amenazando, no le estoy gritando, pero realmente le estás manipulando, ¿no? Porque estás haciendo que deje de jugar, que es su necesidad, le estás dejando sin el cuento, que es algo que también necesita y le gusta, para pues al final cumplir con esta expectativa y exigencia adulta de rápido, rápido, que se hace tarde y quiero que termine de comer para irnos rápido a la cama, ¿no? Entonces esto al final es una manipulación y es violencia disfrazada, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso en los niños? Pues tiene consecuencias a nivel físico, a nivel mental, porque al final todo lo que es mental y emocional repercute en la somatización física y por lo tanto esto tiene un impacto en su desarrollo. Los niños y niñas están en proceso de desarrollo cerebral, ¿no? Su parte del córtex prefrontal no está desarrollado del todo y por lo tanto van haciendo todas estas conexiones neuronales a medida que van creciendo y si estas conexiones no se hacen bien es cuando hay un impacto pues, a nivel de personalidad, a nivel de relaciones, que aparecen muchas ansiedades e incluso hay depresiones también y pues hay como muchas consecuencias negativas en su día a día y vemos que cada vez pues, los niños y niñas y adolescentes pues, tienen como menos autoestima, menos autonomía y más problemas pues, de carácter mental y emocional, ¿no? Y se debe a este impacto. ¿Qué es lo que nunca deberíamos hacer con un niño, con nuestro hijo? Lo que nunca deberíamos hacer es faltarle el respeto y esto no es simplemente pues, insultar o gritarle, ¿no? Pues es todo, es una manipulación, es no dejarle jugar cuando necesita jugar, es todo lo que no sea, pues que no esté alineado con el respeto hacia sus derechos, hacia sus necesidades. Imagínate que yo tengo un niño, el niño está por ahí, yo quiero que vaya a comer, quiero que haga algo, está ahí jugando con los juguetes, lo ha dejado todo desordenado. ¿Qué le tengo que decir o cómo le tengo que tratar? Porque entiendo que en el tipo de educación que tú defiendes, el castigo no es adecuado, no es lo más adecuado. Entonces, ¿cómo se corrige? Claro, los castigos y las consecuencias, que al final son los primos hermanos de los castigos, tienen este impacto, ¿no? en su desarrollo, este impacto negativo. Por lo tanto, lo que hacemos desde la educación real es acompañar, orientar, porque lo que tiene en cuenta y en lo que se basa la educación real es en que somos iguales, es decir, somos personas, los niños, niñas y adolescentes son
personas de pleno derecho, somos iguales y por lo tanto tenemos que tratarnos con respeto y lo único que nos diferencia de ellos es la edad, ¿no? Ellos están en un proceso de desarrollo, por lo tanto no pueden tomar decisiones como tomarían los adultos y por lo tanto tenemos que protegerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no lo hacemos a malas maneras, ¿no? Lo hacemos guiando, orientando, acompañando. Por lo tanto, pues en un momento en que estuvieran jugando todo eso desordenado y fuese el momento de ir a comer, pues sencillamente le podríamos decir, mira, ¿qué te parece si terminas? Pues imagínate que está haciendo una construcción, ¿no? Pues si terminas esta construcción y luego nos vamos ya a comer, ¿vale? Y entre los dos lo recogemos un poco. Y no ir con órdenes y gritos y venga, recógelo ya y rápido y si no, pues pasará esto o lo otro, ¿no? Pues porque esto al final genera un impacto en ellos, pero es que en el adulto también, porque está viviendo pues desde la tensión, desde el estrés, desde el conflicto y hace que el propio adulto no disfrute de la maternidad o la paternidad, ¿no? Y esto genera una desconexión, ¿no? Por lo tanto, pues sería acompañar desde el respeto, desde el cariño, ¿no? Está creciendo y tú le vas guiando y orientando para que haga las cosas que tiene que hacer y para ayudarle a crecer. Las cosas más importantes en la vida no nos las enseñan. O sea, no, creo que hay una parte de la vida muy importante que nadie enseña y que, jolín, pues es muy importante. Por ejemplo, nadie te enseña cómo enamorarte o cómo tener una buena relación de pareja. Nadie te enseña cómo criar bien a tus hijos o cómo... O sea, sí, hay la escuela, sí hay, pero nadie te enseña cómo hacerlo. Nadie te enseña, no sé, cómo aprender a envejecer positivamente, ¿no? Nadie te enseña cómo emprender un negocio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en la vida que no se enseñan, ¿no? Y creo que en la educación es donde más fácil se ve, ¿no? Que obviamente hay toda una educación formal de principios básicos que se enseñan en la escuela, pero hay toda una parte que se tiene que hacer en casa y ahí no hay orientación, ¿no? Y creo que muchas personas, pues obviamente, a no ser que una vez tenía un amigo que me dijo, su mujer se había quedado embarazada y dice, ostras, he empezado a hacer cursos de educación de niños, de aprender de cómo educar, porque obviamente es muy importante y nadie nos enseña, oye, ¿qué tengo que hacer, no? Y quiero seguir con ese ejemplo que me decías, ¿no? Imagínate que tú quieres que tu hijo vaya a comer y él está jugando con los juguetes y entonces le dices, o sea, imagínate que le dices, bueno, vente, y te dice que no quiere. Te dice, no quiero seguir jugando. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo tratarías con él? Porque entiendo que en esta perspectiva, al final es como el proceso de acompañamiento, es como el proceso del coaching, ¿no? El proceso del coaching al final lo que hace es que, bueno, te acompaña, te ayuda, te sostiene en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo harías para dirigir a tu hijo, ¿no? Hacia la comida sin castigarlo, sin chantajearlo, sin hacer nada de esto? Bueno, pues en el momento en que te está diciendo esto, ¿no? Pues claro, pues es natural que no quiera ir porque su cerebro necesita el juego. El juego lo necesita para desarrollarse sano, por lo tanto es lo que siempre va a defender y siempre pues te va a decir que no, porque es lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues evitar el conflicto porque no nos aporta nada, ¿no? Vamos a conectar con él, ¿no? Con su necesidad, vamos a empatizar, la empatía es crucial a la hora de educar, ¿no? Vamos a empatizar, ¿no? Vamos a entender, bueno, pues que es normal, ¿no? Que quiera seguir jugando, bueno, pero también necesita pues ir a comer, pues vamos a intentar encontrar pues pues dejarle un rato más, ¿no? O venga, pues terminas esta construcción o terminas un poquito mientras termino de preparar 4 cosas y luego vamos juntos, ¿no? Y sería un poquito pues como cooperar, ¿no? Como empatizar. Y cuando ellos ven que tú respetas su espacio, respetas su opinión, porque su opinión es muy importante y no la tenemos en cuenta normalmente, ellos también conectan, ¿no? Y fluye más todo. Ya no hay un conflicto, ya no es una guerra, ya no no te hacen falta gritos ni amenazas, porque ya ves que fluye y que, bueno, vale, va. Y es así, es que es así de fácil, se transforma, ¿no? Cuando tú cambias la mirada, cuando un adulto hace este cambio de ver al niño por debajo y lo ve a su lado, ¿no? Como si fuese su pareja o un amigo, ¿no? Que lo tratas con respeto, lo acompañas, lo ayudas, pues
ellos también cambian y se transforma la dinámica familiar. Y de hecho, pues con esto que me decías que nadie nos enseña, ¿no? Pues tengo una familia que estamos haciendo asesorías y recuerdo, porque me impactó mucho, que el padre me dijo, es que esto debería saberlo todo el mundo, ¿no? Me dijo, esto, pues la educación real nos da las bases pues, sobre lo que no hacer y lo que sí hacer y como mínimo, pues sabes, ¿no? por dónde empezar y cuáles pues, los pilares, ¿no? Los principios sobre los que tú luego pues, vas tomando decisiones, pues cada familia tendrá su forma de hacer, ¿no? Pero dijo, es que esto es crucial porque es que ellos pasaron de estar pues, en caos, en tensión, en estrés diario, en el día a día, pues a un hogar lleno de calma, de conexión y de fluidez. O sea, la palabra era que empezaron a fluir, ¿no? Porque antes era como todo muy estructurado, mucha expectativa, muchas prisas y nadie disfrutaba de nada, ¿no? Y ahora ven que pues, cuando hay conexión, hay respeto, hay empatía, todo fluye. Todo es más fácil, ¿no? Y el niño pues también termina viendo que, bueno, que le estás guiando, le estás orientando, estás diciendo qué tiene que hacer, pero hay un respeto y por lo tanto facilita esto la colaboración. Hay un experimento muy famoso, que se hizo muy famoso, el experimento del Pigmalión, donde cogieron creo que se ha replicado varias veces, pero siempre más o menos el experimento es algo así como que cogen a un niño de una clase cualquiera, al azar, y le hacen creer que es superdotado, lo tratan como un superdotado, le dicen que te hemos hecho un análisis, un test de inteligencia y ha salido como superdotado, y bueno, le hacen creer al niño eso. Y curiosamente, siempre que se ha replicado este experimento, el niño acaba siendo el que saca mejores notas, el que responde más en clase. Creo que en la educación en la educación y en el coaching y en el acompañamiento hay un factor muy grande que es la sugestión, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, eres un desastre, ¿no? Pues ya le estás diciendo una realidad, ¿no? Y entonces eres muy patoso, sea lo que le estés diciendo, eso se le está quedando como una verdad en el cerebro de tu hijo, ¿no? Y de hecho, precisamente uno de mis mentores, Brian Tracy, decía que él tenía un hijo que era muy miedoso y no sabían qué hacer para, pues decir, a ver cómo podemos ayudarle en esta cosa, ¿no? Y entonces desde pequeñito le llamaban, él empezó a llamarle David el Valiente. Se llamaba David y le empezó a llamar David el Valiente. Y era muy miedoso, pero le llamaban David el Valiente. Y dice que en su cumpleaños, en su 18 cumpleaños, le hicieron una fiesta en casa y habían todos sus amigos, había un montón de personas. Y el grupo de amigos se reunió, se acercó al padre y le dijo, oye, nos gustaría saber cómo lo has hecho porque David es una persona muy valiente, ¿no? Y entonces recordó, ¿no? Dice, ostras, yo me acuerdo cuando mi hijo era muy miedoso que le empecé a llamar David el Valiente. Creo que hay un poder muy grande en la sugestión, hay un poder muy grande en creer en el niño, ¿no? En creer en él, en no juzgarlo, en no decirle lo que lo hace mal, ¿no? Es como esta frase de que en la Cábala se explica que cuando una persona que se encuentra con un ladrón y dice, ¿cómo harías que un ladrón dejase de robar? ¿No? Pues si le juzgas, si le dices que lo hace mal, se va a sentir mal y seguramente no vayas a sacar nada en claro. Pero si tú coges a ese ladrón y le dices lo que sí hace bien, ¿no? Oye, vale, esto lo haces mal, pero sí haces bien esto, sí eres bueno en esto, ¿no? Enseñándole a la persona que es buena, la persona va a querer ser más buena. Y creo que con los niños funciona un poco igual, ¿verdad? Sí, esto que comentabas pues es exactamente lo que son las etiquetas, ¿no? Hay muchas etiquetas, ¿no? Hoy en día pues enseguida les pones diferentes adjetivos, ¿no? Pues desordenado, protestón, desobediente, rápidamente les ponemos etiquetas y ellos lo que hacen es integrar esta etiqueta como una verdad. Entonces son fieles, por eso este experimento pues realmente funcionó así, ¿no? Porque es que ellos son fieles a esta etiqueta. Y por lo tanto tenemos que ver el impacto de todas nuestras palabras en los niños y niñas. Si un día se te escapa alguna cosa, pues inevitablemente no pasa nada, ¿no? Porque no iremos todo el rato pensando en cómo hablar, ¿no? Pero sí que es muy importante pues, el mensaje que damos y de qué forma nos relacionamos con ellos, ¿no? Porque tanto las etiquetas positivas como negativas, ¿no?
porque también hay positivas, ¿no? Pues responsable, trabajador, amable, ¿no? Esto nos encasilla en un molde que nos hace crecer así y ser fieles a esto. Y al final, pues cuando en un momento dado pues no eres tan responsable, te sientes mal y esto te lleva a una baja autoestima, ¿no? Por lo tanto, nunca debemos actuar así, ¿no? y juzgar de este modo y ponerles etiquetas a los niños y niñas porque son fieles a ello y lo que harán es pues bajar mucho su autoestima y creerse aquello que le estás diciendo y actuar así, ¿no? Y esto no favorece para nada que puedan crecer sanos y sin carencias realmente. ¿Y qué es lo que entonces sí debemos hacer si queremos que nuestros hijos crezcan felices, sanos, que tengan una gran... porque creo que hay un punto, justo ayer lo estaba hablando, gran parte de los problemas que tenemos en nuestra vida adulta no dejan de ser problemas no resueltos de nuestra infancia, ¿no? Las famosas heridas de la infancia, los famosos traumas, ¿no? Que obviamente cuando somos pequeños no tenemos las herramientas cognitivas ni mentales para poder pasar bien por esas situaciones. Entonces, lo que ocurre es que, pues eso, ¿no? A veces, no sé, me he enfadado con mi jefe. Bueno, probablemente ese enfado de tu jefe tiene poco que ver con tu jefe y tiene mucho más que ver con una herida en la infancia que de alguna manera se te ha abierto porque tu jefe te ha dicho algo, ¿no? Y siempre nos ocurren cosas así. ¿Cómo podemos hacer para que un niño no tenga esas heridas de la infancia o tenga las mínimas posibles? Claro, de aquí nació la necesidad, ¿no? de Tania García, que es mi mentora y la creadora de Educación Real, que la llevó pues, a crear este concepto, ¿no? Porque ella vio que había muchas formas de educar y muchos métodos, disciplinas y diferentes cosas, pero que realmente no había nada que fuese completamente libre de violencia, ¿no? Porque al final, si tú quieres crecer pues, sin carencias, sin traumas, lo que necesitas es ser educado desde el respeto, pero desde el respeto no solo a los derechos, porque los niños y niñas tienen derechos desde que nacen, sino también a sus necesidades cerebrales. Por lo tanto, es respetar incluso aquel momento de juego, ¿no? Aquella opinión, aquella forma de ser y de hacer. Y por lo tanto, lo que sí debemos hacer pues, es acompañar desde el respeto, desde la ética, desde la empatía, porque es crucial, desde el sentido común y sobre todo ser coherentes, porque los niños y niñas nos aprenden a nosotros, no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que nosotros hacemos, porque si tú le dices no te muerdas las uñas, pero tú te pasas el día mordiéndote las uñas, se van a morder las uñas o van a ver que no tiene sentido lo que les dices porque no eres coherente. Por lo tanto, al final lo que necesitan los niños y niñas son adultos coherentes, adultos no perfectos, porque no existe la perfección y esto es lo que nos lleva a la culpa y a la ansiedad y al repetir los mismos patrones a la hora de educar, y necesitan que sean personas presentes en su día a día, que conecten realmente con lo que sienten, con lo que piensan, con lo que necesitan y que los amen incondicionalmente. Y esto no es una palabra que se dice así tan fácil y que se hace, bueno, sí, yo es que te amo, ¿no? Todos los padres y madres aman a sus hijos, ¿no? Pero muchas veces hay condiciones, ¿no? Pues según cómo se porten, según cómo hablen, lo que piensan, lo que hagan o los resultados que obtengan, ¿no? Pues a nivel académico, entonces aparece más el amor o no. Y los niños y niñas necesitan y merecen ser respetados, comprendidos y amados siempre, siempre, en todo momento. Hagan lo que hagan, sean como sean y piensen como piensen, ¿no? Por lo tanto, se necesita este respeto y este amor, coherencia y fluidez, ¿no? y cariño. Es esto lo que necesitan los niños y niñas y la sociedad, porque en realidad los adultos, la sociedad actual adulta está llena de carencias, porque aunque hayan cambiado las formas un poco, siempre estamos reproduciendo pues, este patrón de querer controlar a los niños y niñas y adolescentes y querer encajarlos en un molde social para que todos al final consigan y sean de un mismo modo. Y esto no funciona, y esto no deja ser a las personas libres y desarrollarse de una forma pues, sana, emocional y mentalmente.
Entonces, si yo, no sé, mi niño, mi hijo, mi futuro hijo, está en la escuela, no sé, se pelea con un niño, no sé, hace alguna gamberrada, ¿qué le tengo que decir? ¿Cómo me acercaría esa persona a él para para hacerlo sin castigarlo, sin chantajearlo, sin hacer nada? Debemos tener en cuenta que ellos pues, están en pleno desarrollo, ¿no? Por lo tanto, toda la parte del córtex prefrontal de toma de decisiones, del tema de saber, de reflexionar, ¿no? De saber diferenciar el bien del mal, todo esto está en desarrollo, por lo tanto no pueden responder como un adulto. Y lo que ellos hacen pues, cuando hay un conflicto, una pelea en el cole o cuando expresan sus emociones, pues se basan en sus pensamientos, porque al final los niños y niñas y adolescentes, pues su cerebro es básicamente el sistema límbico, ¿no? Son seres emocionales, por lo tanto pasan de un pensamiento a una emoción, ¿no? Yo pienso esto y lo hago, ¿no? Y me mueve una emoción y la expreso. Entonces no hay razonamiento, ellos no entienden ni pueden pensar antes en las consecuencias de lo que van a hacer, ellos se dejan llevar, ¿no? Les pasa algo, hay un conflicto, se expresan, hay muchas formas de expresarse y todas son naturales, pues no hay buenas ni malas formas de reaccionar, es decir, pues no vamos a fortalecer ni a impulsar que se relacionen pegando, ¿no? Pero hay que entender que es una forma más de expresión y por lo tanto, pues sí les vamos a explicar pues, que no debemos relacionarnos pegando, ¿no? Pero tenemos que hacer un acompañamiento emocional, ¿no? Que esto, pues en mi programa y en las asesorías lo trabajamos muchísimo, ¿no? Pues comprender el mundo emocional y cómo hacer este acompañamiento para que ellos vayan creciendo sabiendo pues cómo funciona su cerebro, sus emociones, cómo reaccionan, por qué, y poco a poco pues aprendan a estabilizar estas hormonas que están en desequilibrio en un momento de expresión emocional, ¿no? Al final sería pues hablar con ellos y actuar pues desde el ejemplo, porque ellos nos copian, y acompañarles en sus emociones, porque al final si tú educas con respeto, con coherencia, con acompañamiento, empatía, evidentemente habrá conflictos, pero ellos pues irán viendo pues cuál es el camino, ¿no? El camino del respeto hacia ellos mismos y hacia otras personas. Entonces, ¿nunca se debería pegar a un niño? No, nunca, porque genera un impacto físico y mental muy, muy, muy grande a nivel de su desarrollo, y ves que afecta su autoestima, ansiedad y a todo su cableado, porque su cerebro está como haciendo conexiones siempre, y estas conexiones es como que no se conectan bien, ¿no? Pero cuando un niño es muy pequeño, o sea, creo que hay cierta edad que obviamente sí que ahí ya pues, requiere, o sea, una conversación le va a ayudar mucho más, ¿no? Pero imagínate, no sé, es un niño y quiere coger esta piedra y se la quiere comer, ¿no? Y le haces así, no toques, ¿no? ¿O cómo lo harías? O sea, ¿va a partir de cierta edad? O sea, un niño de 1 o 2 años, no sé, ¿no? O de 3 años, ¿cómo se hace igual, de la misma manera? ¿Cómo se hace? Sí, las bases siempre son las mismas, ¿no? El respeto, el acompañamiento, pero pues tus palabras o tus actos se van adaptando a las diferentes edades. Lo que haríamos pues, en un caso de un niño así pequeño, para empezar, pues siempre necesita un adulto cerca, ¿no? Porque claro, se pone en peligro constantemente y su cerebro pues, no sabe dónde está pues, el límite entre el peligro y el bienestar, ¿no? O un lugar seguro, y por lo tanto pues, debemos ir acompañando. Pues si va a coger una piedra y va a ponérsela en la boca, pues le apartas la mano, pero con cariño, ¿no? Sin pegarle, porque claro, pensamos, no, es que solo entiende que le des un golpe. No entiende que le des un golpe. Lo que hace es crecer con este miedo a que no me vuelvan a pegar. Por lo tanto, no aprenden nada. Lo que es aprendizaje no aprenden. Y esto es una creencia social muy grande de que pues, cuando hay gritos, castigos, bueno, parece que se resuelve, ¿no? El conflicto rápido, porque mira, castigado, se va y se terminó el problema en aquel momento, ¿no? Pero esto no lleva a un aprendizaje, esto no lleva a que cuando tú no estés delante, por su propia forma y por sus valores y forma de
de actuar no lo haga, sino que seguirá haciendo, pues repitiendo aquellas cosas que quizá no están tan bien, simplemente porque, bueno, tú no estás delante para gritarle o para pegarle y, bueno, seguiré haciéndolo. En cambio, si tú educas acompañando desde el ejemplo, desde el respeto, pues ellos van creciendo con unos valores que, aunque tú no estés delante, seguirán siendo fieles a estos valores, ¿no? Entonces, es lo que nos interesa, ¿no? Que sean personas que en su infancia y adolescencia pues vayan aprendiendo y se van a equivocar porque es lo natural, pero que después pues puedan ser adultos con unos principios, unos valores de respeto, ¿no? Hacia el mundo, hacia ellos mismos y hacia otras personas, que se cuiden, que se amen a ellos mismos y que puedan convivir en sociedad pues bien, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tiene que aprender un niño en cada edad, por ejemplo? No lo sé. O sea, porque entiendo que el cerebro del niño se va desarrollando, ¿no? con el tiempo. Dices que al principio, es que esta frase la desconozco, por eso me gusta mucho que saberlo, ¿no? Al principio es un cerebro límbico, dices, o sea, no hay como ese córtex prefrontal que se va desarrollando, ¿no? Y a qué edad, ¿tú sabes a qué edad se desarrolla el córtex y como que a qué edad como empieza el pensamiento? Lo digo porque, por ejemplo, en el ámbito de la cábala, que a mí me gusta mucho estudiarla, se explica que a los 6-7 años el cerebro del niño cambia y que, pues bueno, ahí entra como toda una parte mucho más mental o espiritual, ¿no? Que obviamente esto es desde un punto de vista mucho más espiritual y tal, ¿no? Pero me gustaría saber cómo evoluciona el cerebro del niño desde el principio y qué es importante o qué lecciones son más importantes en cada etapa. Bueno, en realidad, desde los 0 hasta los 25 años, el cerebro que más predomina a la hora de reaccionar, de relacionarse y de expresarse es el cerebro límbico, porque aunque tú ves que a medida que van creciendo su cerebro, la parte esta de córtex prefrontal se va desarrollando cada vez más, no está desarrollada del todo. Entonces vemos que en la adolescencia ya mucha gente ya trata a las personas adolescentes como si ya fueran adultos responsables, ¿no? Y de sus propios actos y con un pensamiento crítico y reflexivo, y esto no es así, porque aunque sí tengan esta parte más desarrollada, por otra parte están viviendo una transformación tan grande a nivel físico, psicológico, hormonal, ¿no? Hay tantos cambios en la adolescencia, hay una transformación como personas, que esto les lleva pues, a no poder estar centrados en esta parte más de pensamiento crítico y de razonamiento, ¿no? Aparte de que no está desarrollada del todo. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta, y por eso es tan importante saber acompañar las emociones, porque son seres emocionales hasta los 25 años y van a responder pues, ante sus emociones, aunque veamos que pues, cada vez comprenden más cosas y les puedes explicar las cosas pues, de un modo diferente pues, a un niño de 2 que a uno de 16, ¿no? Pero nunca debemos caer en la idea de pues que ya tienen que responder como un adulto o bueno, sobre todo el problema que hay hoy en día es en las fases pues, de 10, 11, 12 años, incluso 9, que hablan de la preadolescencia, y esto no existe, ¿vale? La preadolescencia no existe porque en estas edades es infancia y su cerebro no es adolescente, no está en este proceso, y por lo tanto lo único que hacemos con esta etiqueta y con este estigma social es que tratamos a estos niños y niñas como si fueran ya adolescentes cuando no lo son, dejamos de lado sus necesidades y lo que hacemos es como hipersexualizar la infancia, ¿no? Porque les pedimos responsabilidades y acciones que ellos no están preparados, y ellos buscan encajar y gustar al adulto y buscan pues parecerse más al adulto porque es lo que buscan los adultos, y entonces se olvidan de ellos mismos, de sus intereses, de sus gustos, de sus necesidades, y es cuando pues vemos problemas de adolescentes o adultos pues con redes sociales y con todo esto en niños y niñas pues de 9, 10, 11 años,
y esto está cambiando la sociedad, esto está afectando mucho a la infancia porque se está pues adelantando todos los procesos y hay muchos niños y niñas con muchos problemas de ansiedad, de autoestima e incluso pues, pues hay mucho acoso escolar, acoso sexual debido pues a este acceso a redes sociales cuando no están preparados y pues esto es un problema muy grave a día de hoy. ¿Qué podemos hacer? Hay muchos padres que cuando tú vas a un restaurante están los padres y el niño con una tablet, con un ordenador. ¿Cuál es el impacto? Creo que era Steve Jobs que decía que él a sus hijos les prohibía las tablets, ¿no? y él las vendía. Entonces, ¿qué efectos tiene el móvil, la dopamina que se segrega cuando están ahí viendo, jugando los videojuegos, el móvil, ¿no? Hay muchos niños que están viciados todo el día a los videojuegos, ¿no? ¿Qué impacto tiene en su cerebro, en su educación y qué alternativas podrían haber? Claro, lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Es que bueno, pues, la tecnología ha avanzado mucho, incluso ha llegado la IA, ¿no? y ha llegado para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, no pensar y demonizar lo que son las tecnologías, sino pues, adaptarnos haciendo pues, un uso responsable, ¿no? Entonces, pues aquí viene el acompañamiento y la coherencia del adulto, ¿no? Y las orientaciones. Entonces, realmente durante la infancia el cerebro de un niño o una niña no necesita para nada las tecnologías para desarrollarse, pero pues se comprende que como están en contacto y la tienen incluso en las propias escuelas, bueno, pues hay que hacer como una estructuración del uso de las pantallas y para que no haya un impacto, porque el impacto es este, ¿no? Precisamente lo que se genera es dopamina, se activa el sistema de recompensa y lo que hacen pues es que cada vez que se genere adicción y cada vez pues quieran más pantalla y bueno, pues un niño o una niña no es capaz, ni un adolescente, de decir, vale, basta, ya hasta aquí el juego, ¿no? Porque esto pues les engancha y les gusta, ¿no? Porque a los adultos también nos pasa. Entonces pues hay que estructurarlo, hablar con el niño y pues establecer pues unos tiempos límite, ¿no? Pues los dispositivos tienen que tener un control parental, ¿no? Tenemos que estar presentes cuando lo utilizan, ver qué consumen y qué tipo de contenido pues, es adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar presentes, ser coherentes y acompañar. Tú optas por esto que ponen, ¿no? Como modo infantil, o sea, de que de alguna manera prives ¿no? de poder utilizar todo Internet, ¿no? Porque al final, claro, es muy, ¿no? Sí, de hecho, los niños y las niñas no deberían tener acceso a Internet así directamente porque no pueden gestionar todos los peligros que hay, porque hay muchas herramientas buenas, ¿no? Que nos facilitan el día a día, pero hay muchos peligros también, ¿no? Entonces, un niño o una niña que está jugando a un juego online no debería tener acceso al chat, porque por el chat no saben si les está hablando una niña o un adulto detrás escondido en un avatar de una niña, ¿no? Entonces aquí vienen muchos problemas luego de imágenes desnudas de niños que llegan a adultos y conversaciones que no deberían tener, ¿no? Acceso a contenidos que su cerebro no está preparado para asumir y que va a generar un impacto en su autoestima, ¿no? Y aparte, pues esto les lleva luego a dificultades pues, a la hora pues, de leer un libro o a la hora de aprender, porque se han acostumbrado, ¿no? Su cerebro a esta dopamina, a este ya rápido, lo quiero ahora y fácil y accesible, y lo que hace es que cuando hay un aprendizaje más experimental, más de todo un proceso pues, de pensamiento, de crear y más lento, pues, como es la educación pues, más tradicional o el colegio, pues esto les aburre, ¿no? Porque no es una cosa inmediata, no es una cosa rápida. Entonces, esto está impactando mucho, ¿no? Porque se han acostumbrado a las prisas y su cerebro no para nunca. Por lo tanto, es importante hacer esta estructuración y esto en las asesorías pues, también lo trabajamos.
entiendo que al final, como bien dices, ¿no? De hecho decía, hace tiempo veía una entrevista de una profesora que decía que cada vez más era más difícil hacer que un niño pueda leer algo en concreto, ¿no? Que, o sea, el hecho de leer un libro cada vez está siendo una tarea más difícil, ¿no? Porque precisamente el cerebro cada vez se acostumbra más a esta recompensa rápida, ¿no? Y nuestro cerebro al final quiere placer rápido y evitar el dolor, ¿no? Entonces, al final, si le das placer rápido, va a decir, bueno, pues, oye, ok, ¿no? O sea, ya tengo mi ración de dopamina, y más el cerebro de un niño que no está preparado, ¿no? Y se produce también pues obviamente, claro, es mucho más placentero jugar a un videojuego que leer un libro, ¿no? Entonces, ese punto creo que es un desafío. No sé hacia dónde vamos, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, no sé cuál es la solución. De hecho, yo tenía 2 amigos en la infancia que, por ejemplo, en su casa no tenían televisión, ¿no? Y fueron criados prácticamente sin tecnología. Creo que eso cada vez va a ser más difícil, ¿no? Pero no sé, ¿qué recomendación nos das para tener en nuestras casas? ¿Cuánto tiempo deberían estar delante de las pantallas? No sé, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos quitar las pantallas, no ponerlas, poner la tele, no ponerla? ¿Cómo tendríamos que actuar en casa? Pues mira, para empezar, en cada casa, ¿no? Pues hasta ahora pues, se ha funcionado de un modo, y por lo tanto, si ya se veía la televisión, no tiene sentido que ahora lo prohíbas, ¿no? Porque no le estás dando coherencia a tus hijos e hijas. Pero sí que se puede estructurar. Podemos empezar también, porque es muy importante el ejemplo, entonces no podemos empezar, ¿no? A restringirlo todo y que luego los adultos estemos todo el rato haciendo scroll con el móvil y respondiendo mensajes, porque ellos al final nos están copiando, ¿no? Entonces yo lo que haría sería, pues, claro, el tiempo de pantallas depende de cada etapa en la que se encuentren los niños y niñas, pero yo intentaría lo máximo posible, pues durante la infancia, pues un poco de tele como mucho, pero prescindiría, si se puede, de todo lo demás, porque realmente no lo necesitan, ¿no? Entonces esto sería, pues, hablarlo personalizadamente con cada familia, pues cuál es el plan que tienen ahora, cómo lo hacen, y estructurar un poco. Pero lo que sí que diría es que debemos empezar a jugar con los niños y niñas. No solo ellos necesitan jugar, ellos necesitan un juego que sea libre y que sea con presencia, ¿no? Y acompañado. Y por lo tanto necesitan que estemos con ellos, que estemos presentes, que compartamos muchos momentos de juego, que salgamos a pasear, que hagamos excursiones, que hablemos, ¿no? Que hablemos mucho, que intercambiemos opiniones y pues que hagamos juegos de mesa. Y explorar, ¿no? Pues con los diferentes materiales y juguetes que tengan, pues ir explorando y compartiendo estos momentos de calidad, porque al final todas las familias, ¿no? Me dicen lo mismo siempre, ¿no? Es que esto pasa volando, ¿no? Los niños y niñas se hacen mayores, crecen muy rápido, y nos da la sensación de que nos hemos perdido pues mucha parte de su día a día, ¿no? Porque pues estamos como en modo prisa, en modo acelerado, con expectativas adultas y como siempre intentando controlar la situación en lugar de disfrutarlo, ¿no? Tenemos que fluir y sobre todo jugar mucho con ellos y compartir momentos, porque entonces las pantallas no las necesitan, ¿no? Al final son entretenimiento, y bueno, pues alguna película algún día sin familia o algún rato de dibujitos, pues está bien, ¿no? Pero no las necesitan realmente, por lo tanto intentemos optar por todas las otras cosas. Hay yo creo que no sé si es un temor o sea, al final yo creo que todo, y es lo que, o sea, tiene que ver con esto que estás diciendo, el control, ¿no? Yo creo que toda madre o todo padre quiere, en cierta manera, no sé si controlar a su hijo, pero quiere como que su hijo haga ciertas cosas, ¿no? Pues si a mí me gusta el fútbol o me gusta X cosa, ¿no? Pues me gustaría que a mi hijo también le guste eso, ¿no? Pero a veces ocurre el efecto contrario, ¿no? Que el padre le gusta, no sé, y salir a pescar, y al hijo le gusta, odia salir a pescar porque pues, al padre le gusta, ¿no? ¿Cómo crees tú? Porque ahí creo que entra un juego de la influencia, ¿no? La influencia, el liderazgo. ¿Cómo se puede influenciar positivamente a tu hijo
¿O qué tenemos que hacer en el caso de que, oye, pues imagínate que a mí me encanta pescar, es mi pasión, o me encanta ir a la montaña y mi hijo odia la montaña, es lo que menos le gusta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo tenemos que aceptar? ¿Se puede cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, para empezar, pues tenemos que aceptar, ¿no?, que nuestro hijo ha venido aquí para ser él mismo o ella misma, ¿no?, para volar por sí mismo y para cumplir sus sueños. Entonces es muy importante no tener expectativas, porque hay mucha expectativa adulta y esto genera mucha presión a los niños y niñas. Totalmente. Entonces, pues es soltar expectativas y simplemente, pues si algo te gusta mucho, pues intenta compartir este momento para ver si pues le transmites esta pasión tuya, y si no se la transmites, pues no pasa nada, pues quizá algún día pues te acompaña, ¿no?, pues a pescar, y después pues otro día pues vas a hacer lo que le guste más a un niño, ¿no?, porque al final queremos pues estar a gusto todos y todas, pero es muy importante que ellos tengan voz en su día a día y que se les escuche, ¿no?, porque si no les damos espacio a que se expresen, a que jueguen, a que experimenten, a que puedan escucharse a sí mismos y ver qué les gusta, qué no les gusta, qué les interesa, ¿no?, y no les damos estas alas, siempre van a crecer pues intentando encajar en aquello que se parece más a papá o mamá, o en aquello que se espera de mí, ¿no?, que dicen en el colegio o en sus entornos más próximos de su día a día, y esto luego genera como mucha frustración, y de hecho vemos muchos adultos pues que están cambiando ahora sus trabajos, ¿no?, porque quieren realmente alinearse pues a sus sueños y a su forma de vivir, y que antes pues habían como cumplido, ¿no?, pues esta expectativa de sus padres o sus familias, o seguían un poco los patrones heredados de la familia sin escucharse para nada, ¿no? Y esto es muy importante, que del primer momento pues oye, acepto que aunque a mí me apasione esto y no entiendo cómo no le gusta, ¿no?, pues bueno, pues mi hija pues es todo lo contrario, o esto no le gusta, o bueno, pues lo vamos a respetar, ¿no?, porque somos personas diferentes, y bueno, pues vamos a fortalecer aquello que más le gusta, ¿no? Pues si a un niño o una niña le gusta mucho pintar, bueno, pues vamos a ayudarle, ¿no?, a que saque esta parte artística suya, o le gusta cantar, o lo que sea, vamos a fortalecerlo en lugar de quedarnos solo con lo académico, ¿no? Hay como mucho peso en lo académico, y lo académico, bueno, pues se tiene que hacer porque, bueno, pues es el sistema para aprender, ¿no? Pero no es todo en la vida, ni mucho menos, ¿no? Pues te da unas bases, ¿no?, de conocimiento y de saber estar y hacer, pero no lo es todo. Entonces tenemos que pues ir escuchando qué les gusta y fortaleciendo que puedan desarrollar estas partes que mejor se les dan, y para los que, bueno, para lo que han venido aquí, ¿no?, porque al final todos tenemos un propósito en la vida. Decía justo Brian Tracy también, que hablaba de su educación con sus niños. Él decía que él les decía algo siempre cuando se iban a dormir, les decía: no importa lo que hagas o lo que pase, yo siempre te voy a amar, ¿no? Y eso creo que a veces es importante, porque lo que dices tú, ¿no?, a veces con el chantaje o con, ¿no?, oye, si sacas buenas notas te quiero, y si no sacas buenas notas no te quiero, ¿no? Y creo que ahí es importante, ¿no?, eso, fortalecer la autoestima, ¿no?, del niño, y decirle, bueno, o sea, yo te voy a querer, ¿no?, y te quiero, y hacérselo transmitir, ¿no?, porque a veces también creo que entre madres y padres, a veces, madres, padres, hijos, a veces cuesta decir te quiero, ¿no? O sea, es una cosa que, jolín, la tenemos, la sabemos, pero es como que la damos por supuesta, ¿no? Y creo que a veces es importante también decirlo. Y decía otro mentor mío, Grant Cardone, decía que él, cuando él educaba a sus hijos, él lo que hizo fue crear un tiempo para ellos. ¿A qué me refiero? Lo primero es que se nos dice que han de haber unos horarios, ¿no? Pero él se dio cuenta de que los horarios clásicos, ¿no?, por ejemplo, aquí en España nos vamos a dormir bastante tarde, ¿no? Y al final es un problema, ¿no? Porque, bueno, pues igual llegas del trabajo cansado, ¿no? Y luego, pues, el único tiempo tal vez que tendrías para estar con tu mujer o para estar con tu pareja, ostras, pues es un momento que igual tienes que estar, o que igual no querrías estar ese momento, ¿no? Y él, por ejemplo, se dio cuenta
y hizo una cosa que es despertar a sus hijos 1 hora antes para poder estar con ellos por la mañana, porque por sus horarios a él le iba mucho mejor, ¿no? Entonces, él instauró, y me gustó mucho esa de esto, de voy a instaurar mis momentos para poder tener momentos con ellos, para poder, que al final creo que es muy importante en la educación de un niño, el darle tiempo, ¿no? O sea, el darle tu presencia, ¿no? Decir, mira, podemos tener todos los días 1 hora para poder estar juntos, para poder hacer, ¿no? Y al final creo que es súper importante eso. Y en esa línea, es verdad que he visto que muchos mentores y muchas personas de éxito, o que yo considero de éxito, han hecho también lo que se llama homeschooling, ¿no? Y esto no lo entiendo bien, no sé si sabes un poco de esto, pero sí que es verdad que creo que en las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, puede ser que a mí, por ejemplo, yo me eduqué en escuela pública y la verdad que estoy muy feliz con la educación que tuve, la verdad que me gustó mucho. Pero puede ser que, bueno, pues igual no hay otras personas que no han tenido esa experiencia en la escuela pública, o hay la opción de la escuela privada. Luego hay la opción, por ejemplo, de las escuelas tipo Waldorf, que, por ejemplo, conozco, creo que era Jeff Bezos y otros empresarios, varias personas de éxito han estudiado este tipo de educación Waldorf. Entonces, ¿qué recomiendas tú en ese sentido? Primero, ¿qué tipo de educación crees que sería la más adecuada? O sea, si es la escuela pública, escuela privada, educación Waldorf, homeschooling, ¿no? O sea, oye, ¿realmente es bueno que el niño estudie solo en casa y no sé cómo funcionaría eso? Bueno, empezaríamos por esa pregunta y ahora te hago la siguiente. Yo creo que lo que sería ideal sería pues el homeschooling, ¿no? Porque al final, si nos vamos atrás, ¿no? Nuestras raíces son mamíferas, ¿no? Entonces, los niños y niñas necesitan durante toda su infancia estar con mamá, ¿no? Y mamá y papá. Entonces, lo que hacemos pues, es desde una temprana edad, ya se les ponen las escuelas infantiles, y porque pues, tienen que ir a trabajar, y lo que hacemos es romper esta conexión y esta necesidad de presencia y de contacto con papá y mamá. Entonces, yo creo que lo mejor sería poder aprender, ¿no? Pues en el día a día pues con tu familia, que al final son las personas que te van a acompañar siempre, pero el problema que veo pues son la mayoría de trabajos de la sociedad adulta, ¿no? Que pues quizá no permiten esta flexibilidad de decir pues me quedo medio día o todo el día en casa para poder acompañar a los hijos e hijas y educarles pues... Pero tengo una pregunta, ¿en el homeschooling la madre es la tutora o tiene otra tutora? No sé bien cómo funciona. No sé si nos puedes explicar un poco más. Sí, la verdad es que yo no soy experta, pero por lo que conozco hay como diferentes formas. Tú puedes pues contratar como una maestra, ¿no? Y que venga a casa y lo único que cambia de la escuela es que el espacio es la casa, ¿no? Y que son pues un hijo o dos solo. Y luego pues está si los propios padres son los que educan y pues se combinan los trabajos, o quizá uno no trabaja y está en el día a día pues enseñándoles y aprendiendo pues de la vida misma, ¿no? Y que no hace falta ir al colegio. Y entonces pues aquí las relaciones sociales se establecen pues en las extraescolares, o en los momentos de salir al parque, cuando se relacionan con otros niños y niñas, y por lo tanto sería un modelo que favorecería mucho a los niños y niñas, pero creo que en nuestra sociedad aún se queda un poco inconcebible por el tema de la conciliación familiar, ¿no? Que ya es bastante complicado que puedan estar 1 o 2 horas, como comentabas antes, ¿no? Porque están todo el día trabajando. Entonces este modelo pues comprendo que es un poco... Pero ¿es legal educar a tu hijo? O sea, decir no lo voy a llevar al colegio o hacer Aquí en España es algo legal, ¿no? No pone que tú puedes decidir qué educación darle a tu hijo o hija. Entonces supongo que si tú le educas en casa y pues te vinieran a hacer pues algún tipo de inspección, ¿no? Pues tú si alegas todo aquello que estás trabajando y presentas pues un plan educativo y ven unos resultados, pues no habría ningún problema. La otra cosa es que
tú no lo apuntes en ninguna escuela, no lo escolarices y luego pues vengan a pedirte explicaciones y realmente no estés haciendo nada, ¿no? Más que estar en casa. Entonces pues sí que sería un problema, pero hay como un vacío legal un poco así, pero tampoco soy experta del tema. Qué bueno. Bueno, al final lo que vemos es que el niño es una esponja, ¿no? El niño ve copia lo que ve también, y eso también hay una cosa importante, ¿no? De cómo tú te comportas es como tu hijo se va a comportar, ¿no? También cómo tú te comportas con tu pareja, ¿no? Ahí hay toda una, ¿no? Al final venimos de, como bien has dicho, los mamíferos y de los simios, ¿no? Los simios al final son animales que tienen la capacidad de imitación, ¿no? Imitan muy bien, ¿no? Y saben cómo copiar. Entonces, bueno, somos seres que copiamos, ¿no? Y entonces el cerebro del niño creo que está continuamente copiando. Bien, y para acabar, ¿cuál crees tú que sería el horario más adecuado? Es decir, no sé, respecto un poco a esto que te decía, ¿no? Tenemos que crear nuestro propio horario, hay que despertarlos pronto, no sé, es bueno que se queden dormidos hasta la tarde, hasta de noche, no sé, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que debemos adaptarnos a los niños y niñas a sus necesidades y también pues al día a día de las familias, ¿no? Entonces esto en las asesorías lo hacemos porque hay personas que me dicen, bueno, es que yo tengo este horario que no coincide con el colegio y luego es que no les veo nunca, ¿no? Y los niños necesitan este momento de presencia de todos los adultos de casa, ¿no? Pues si es solo la mamá o dos mamás o dos papás o papá o mamá, el tipo de familia que haya, ellos necesitan un momento de presencia, pero no de estar con el móvil y estoy por ahí, no, de presencia real, de juego, de hablar con su papá y su mamá. Entonces tenemos que buscarlo pues como sea, ¿no? En los momentos en que se pueda. También si vemos pues que no hay momento por la mañana o al mediodía, pues por la noche, ¿no? Aunque vayan un poquito más tarde a dormir, pues este momento para ellos es crucial y sí que dormir sus horas es importante, pero es que también lo es para su autoestima y para su desarrollo mental que tengan este espacio, ¿no? Muchas veces me dicen, es que están cansados, ¿no? Y bueno, pues ya están como más nerviosos, incluso pues hay mucho llanto del mismo cansancio, ¿no? Pues esto es lo natural, ¿no? En niños cuando están muy cansados, es que está tan cansado y nos vamos a dormir y quiere jugar más y yo no lo entiendo porque es que está reventado, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no ha tenido este momento contigo y su cerebro lo necesita. Entonces, hay esta contradicción, ¿no? De que estoy muy cansado, pero quiero este momento contigo. Entonces, bueno, pues aprovechemos este momento de caricias antes de dormir, este acompañamiento al sueño que es importante y este espacio de explicar un cuento, de contar tu día, de explicar una historia o incluso pues esto, ¿no? Si ves que por las mañanas todos son prisas, nervios, esto me pasó con una familia, ¿no? Que decías que todos son prisas porque claro, pues está mucho rato comiendo, nos explica cosas, ¿no? Y claro, como no querían llegar tarde, era siempre pues rápido, prisas, ¿no? Conflicto y dijeron, bueno, pues vamos a levantarnos todos un poco más pronto y luego fluyó todo. Porque el niño pues tenía espacio de hacer las cosas a su tiempo y de no estresarse las familias, ¿no? De mirar el reloj todo el rato. Entonces yo creo que es adaptarse, pero hay que buscar este espacio, este momento de presencia con los hijos e hijas. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar para ir bien? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar al día a nuestros hijos? Lo ideal sería todo el día. Pero, no sé, yo creo que no hay tiempo porque al final sí, aquellos momentos en que se puede estar es un tiempo de calidad, de presencia y realmente estás con los hijos e hijas, más que un horario sería, pues, oye, aprovecha al máximo que tengas y si un día se queda la casa por ordenar o los platos o la ropa por recoger, pues no pasa nada, es un día, ¿no? Pero aprovecha este momento porque es muy importante. Entonces, pues si puedes estar toda la tarde, genial, toda la mañana o incluso todo el día, es lo perfecto, que es lo que deberíamos hacer pues todo el fin de semana, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a aprovecharlo al máximo, de estar en familia, de hacer cosas de presencia y de juego. Entonces, tampoco te podría decir un horario mínimo, pero sí que aunque digas, no, es que es imposible porque hay días que termino muy tarde y no lo veo para nada, bueno, pero 10 minutos o media hora
tienes que encontrar, como sea, no porque lo necesitan. Hay un experimento que se hizo, bueno, creo que no fue un experimento, fue un hecho que pasó, que en Rumanía, en un hospital de natividad, no sé por qué motivo se separó a los padres de los hijos y se les dio comida a los niños, pero sin apenas cuidado y sin apenas atención, y se descubrió, lamentablemente, que habían niños que incluso murieron de la pena, ¿no? Porque creo que somos seres sociales, somos seres que aman, seres que necesitan el cariño, necesitan la atención, y es tan vital que incluso podría llegarse a darse, ¿no? de que una persona pueda llegar a incluso morir por no tener ese cariño, ¿no? O sea, ahí la importancia de lo que decías, ¿no? De la presencia, de estar ahí, de hacerlo. Bueno, qué interesante, me ha encantado esta charla. Tú, Sara, tienes un proyecto que se llama Sembrando Amor, una escuela, sí, una academia, también das sesiones, ayudas a familias, a personas que quieren saber cómo educar mejor a sus hijos, que tienen dudas, que tienen preguntas, que no saben cómo hacerlo. Cuéntanos un poquito sobre tus servicios, sobre lo que haces y cómo pueden ponerse en contacto contigo. Vale, pues mira, tengo un programa que se llama Transformación Familiar Real, y está dirigido pues a familias pues que quieren dejar atrás pues los gritos, las amenazas, la tensión y la culpa, ¿no? Para transformar su hogar pues en un lugar donde se fluya, donde haya calma, donde haya respeto real hacia las necesidades de los niños y niñas, ¿no? Y esto pues consiste en un acompañamiento constante y personalizado, no solo con las asesorías 1-1, ¿no? Pues porque trabajamos toda la dinámica familiar y damos respuesta a medida para la familia en concreto, sino que es un acompañamiento durante todo el programa pues de 24/7, ¿no? Porque realmente pues resuelvo dudas, estoy ahí cuando van a dar cada paso, y luego pues también hay una serie de recursos no materiales imprimibles, ¿no? Pues que van dando soporte pues a todo esto que vamos trabajando para que en casa puedan consultarlo, y también hay un curso de acompañamiento emocional que es muy importante porque es como el talismán a la hora de educar, que se debe tener en cuenta durante toda la infancia y adolescencia. Y después también tenemos como quincenalmente un grupo de unas asesorías, unas mentorías grupales donde nos encontramos con otras familias online y compartimos experiencias, resolvemos dudas y hacemos pues un poquito de comunidad que también hace falta, ¿no? Y al final pues no es un manual frío, no es un curso que veas y olvides, ¿no? Es un proceso vivo, ¿no? Hecho a medida, y es un acompañamiento fiel 100% a la educación real para educar realmente desde el respeto, desde la ética, desde el amor incondicional, desde esta presencia, ¿no? Esta coherencia, soltando el perfeccionismo y la violencia y los patrones heredados para poder pues, aprender a acompañar y que puedan los niños y niñas desarrollarse en un entorno óptimo y en un entorno que favorezca su salud física y mental. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pondremos tu enlace también, pondremos tus redes sociales, todos los enlaces en la descripción para que se pongan en contacto contigo. Qué bueno, y la verdad es que creo que es algo muy importante, es algo que, como bien hemos dicho, no se enseña, no se explica, y creo que es algo que necesario y vital, ¿no? Porque al final, detrás de toda persona con problemas en la actualidad hay un niño que también tuvo problemas, ¿no? Y curando o solucionando los problemas de niño, pues haces que los problemas de mayor no sean tantos, ¿no? Hemos estado trabajando, llevamos poco tiempo trabajando en tu marca personal dentro de las mentorías, de mis mentorías, ¿no? Y bueno, me gustaría también que también nos dijeses unas palabras de, bueno, cuál ha sido tu experiencia trabajando juntos y qué te ha parecido lo que estamos haciendo. Pues la verdad que ha habido como una transformación, ¿no? Porque yo es como que iba haciendo pues a mi manera, ¿no? Pero pues realmente no llegaba a tener el impacto que necesitaba, y necesitaba pues como esta estructura, ¿no? Este paso a paso, esta guía, este acompañamiento que al final también es 24/7, ¿no? De cualquier duda, cualquier pregunta, forma de hacer, ¿no? Me ha ayudado muchísimo pues saber el camino, ¿no? Qué paso seguir, qué sí hacer. También me ha empoderado, ¿no? Pues a dar pasos, a enfrentarme pues a mis miedos, ¿no? A mis inseguridades que todos tenemos, y pues
me ha dado como los pilares y los pasos, ¿no? para poder, bueno, pues para lograr mi sueño, ¿no? Y poder generar este impacto social a tantas familias que lo necesitan y a las infancias y adolescencias, ¿no? que necesitan pues este cambio de mirada, ¿no? Por lo tanto, estoy súper agradecida porque me ha ayudado y me está ayudando muchísimo. Qué bueno. Pues Sara, muchísimas gracias. Ya te emplazo para que otro día también te vengas y nos sigas hablando más acerca de la salud mental de los niños, de cómo podemos pues trabajar mejor y cómo podemos educar a estos futuros líderes, a estas futuras personas del futuro. Y creo que hoy más que nunca es necesario aprender a hacerlo con los problemas de las redes sociales, con los problemas de esta vida tan separada, tan llena de cortisol, tan llena de estímulos rápidos, ¿no? Y hoy más que nunca es importante volver a las raíces, ¿no? Volver a conectar, volver a la humanidad. Creo que en este nuevo siglo lo que más va a marcar la diferencia son las personas reales, ¿no? Y creo que lo que tú haces es educación real, ¿no? Educación real para personas reales. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nada, familia, todos los que estáis viendo este capítulo, espero que hayáis disfrutado. Si os gusta, ya sabéis, suscribiros al canal y no os perdáis, porque vamos a estar compartiendo con vosotros muchísimo, muchísimo valor. Y nos vemos en el próximo capítulo de Manifestadores. Un abrazo. Chao, chao.